clase. Espero que les haya ido bien en sus pasitos. Ya, listo. Vamos a empezar con nuestra segunda clase en farmacodinámica 2. Lo que vamos a tocar ahora son los fenómenos farmacodinámicos y taquifilaxia. También vamos a ver lo que es el agonismo parcial, el inverso y el sesgado, y el antagonismo, que puede ser competitivo, no competitivo, reversible o no reversible, y al final el sinergismo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con lo que es los fenómenos farmacodinámicos. Aquí vamos a ver que existe una interacción fármaco-receptor. Entonces, vamos a ver tres conceptos importantes que lo tienen que saber muy bien. Son tres requisitos básicos. ¿Listo? El primero es la afinidad. ¿Qué es la afinidad? Es una capacidad que va a tener cada fármaco para poder unirse a su receptor. ¿Ya? Y formar este complejo, ¿no? Que es el fármaco receptor. O sea, por ejemplo, tú tienes una mejor amiga, ¿no? ¿Qué tan bien te llevas con tu mejor amiga? ¿No? ¿Qué tanta confianza le tienes? Es algo así, ¿no? Esa es la afinidad. Cuando, por ejemplo, les dicen hagan trabajos por afinidad, entonces tú escoges al que te llevas mejor, ¿no? No vas a escoger a alguien que no le hablas o algo así, ¿no? La especificidad, que es una capacidad para discriminar, por ejemplo, es algo selecto. Por ejemplo, las personas reservadas tenemos, ¿no? Lo que es son personas que son bien selectivas, que se juntan con una clase de persona nada más, algo así, ¿no? Es que ese fármaco tenga exclusividad con su receptor. O sea, por ejemplo, cuando uno está en una relación, le es fiel, por así decirlo, ¿no? Entonces, más o menos es así, ¿no? La especificidad que tiene un fármaco por su receptor. Y por último, que es la actividad intrínseca, ya que va a ser la capacidad de este fármaco para poder modificar el receptor farmacológico e iniciar una acción celular. ¿Qué es entonces la actividad intrínseca? Es cuando el fármaco ya se unió a su receptor y produce un efecto. ¿Sí? O sea, cuando produce un efecto, cuando tiene un efecto, se dice que tiene actividad intrínseca. ¿Alguien que quiera dar un resumen de los tres? ¿Me han entendido? Alguien que quiera decir con pocas palabras, así que es afinidad, que es especificidad y que es actividad intrínseca. Cualquiera, chicos o chicas. Yo entendí que la afinidad era la potencia, ¿no? Ya, ya, la especificidad, les di un ejemplo, ¿no? ¿Qué tan reservado es uno con su receptor, ¿no? Entonces dice que es la capacidad de para discriminar entre las moléculas del ligando. Esa es la especificidad. Y la actividad intrínseca básicamente es cuando este fármaco va a tener un efecto. ¿Ya? Listo. Entonces, el fármaco puede ser agonista, agonista parcial o antagonista. Básicamente esos son los tres grandes grupos que tiene un fármaco. Entonces, vamos a ver que el agonista, agonista parcial y antagonista van a ser afines a su receptor. O sea, que van a ser amiguitos de su receptor. ¿Sí? O sea, si, por ejemplo, yo voy a escoger entre un grupo de personas, van a escoger a su receptor siempre. ¿Van a tener especificidad? También. Los tres tienen especificidad. ¿En qué es lo que varía? En la eficacia, en la actividad intrínseca, lo que comentamos. Por ejemplo, el agonista, cuando se une a su receptor, va a tener su capacidad máxima de tener esa función del fármaco. ¿Sí? Eso no es lo que pasa, por ejemplo, en un agonista parcial. El agonista parcial, por ejemplo, si yo me administro X fármaco, y yo quiero, y su potencia del fármaco es de 100, en un agonista parcial no va a ser de 100, va a ser de 50, va a ser de 40, de 30, tal vez hasta menos. Pero aquí hay algo importante, es que el antagonista no tiene actividad intrínseca. O sea que cuando el antagonista se une a su receptor, no va a tener una función, o sea, no va a desencadenar el efecto farmacológico que se espera, ¿no? Por eso se llama antagonista. Chicas, ¿qué entienden por antagonista? Así en palabras sencillas.
¿A qué se les viene a la mente cuando yo les digo agonista o antagonista? Lo contrario del agonista. O sea, Exacto, ujú. exacto, básicamente es eso. Más o menos en un ejemplo, por ejemplo, nosotros hemos visto películas de Disney muchas veces, ¿no? ¿Quién sería un agonista, por ejemplo? Blancanieves, ¿sí o no? ¿Quién es el antagonista? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el villano? ¿Quién es el antagonista de la película de Blancanieves? La reina malvada, ¿no? Algo así es. Por ejemplo, en La Sirenita, ¿quién sería el antagonista? En la película de La Sirenita, ¿quién sería el antagonista? Úrsula, ¿no? Ya, algo así es, ¿no? El agonista y el antagonista, lo contrario. En- eh, y así, ¿no? Entonces vamos a ver qué es sobre todo la actividad intrínseca. Ya les dije que es esa respuesta que va a tener cuando el fármaco se une a su receptor. Ya básicamente es eso. Entonces, si un fármaco va a ser capaz de producir una respuesta, se dice que la actividad intrínseca va a ser igual a uno. Pero si no tiene una respuesta, va a ser igual a cero. Entonces, una afinidad, ya les dije que era afinidad, ¿no? Era que el fármaco se junte con su receptor. ¿Qué tan afines son del receptor? ¿Qué tan amigos son? ¿Sí? Tienen que ser mejores amigos. Si no, no. ¿Ya? Más la especificidad, o sea, que se discrimine bastante, o sea, que, por ejemplo, cuando uno tiene una pareja, no se va a ir con uno o con otro, se va a ir solo con tu pareja, ¿no? O sea, bailas solo con tu pareja. A eso se refiere especificidad. Exclusividad también. Y más la eficacia va a dar una acción farmacológica. La eficacia también se puede traducir como la actividad intrínseca, es lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí se da una acción farmacológica, ¿ya? Entonces, vamos a ver que van a existir diferentes tipos de agonismo. Está el total, en el que la actividad intrínseca, o sea, su efecto va a ser el 100%. Un ejemplo de este es la morfina. Uno que es también parcial, que su efectividad va a ser menor al 100%. Ya les dije, puede ser de 50, de 40, de 30. Por ejemplo, el tramadol, ¿ya? Y el agonista inverso, que va a ser todo lo contrario. O sea, por ejemplo, si yo tengo un broncodilatador y un agonista inverso se une a ese receptor, va a ser una broncoconstricción, por ejemplo, ¿no? Va a ser lo contrario. Tiene un efecto contrario al agonista total. Entonces su eficacia va a ser menor de cero, ¿ya? Entonces acá no va a tener una actividad intrínseca, no va a tener el efecto que se espera porque es el efecto inverso, ¿no? Y también están los alostéricos, que estos básicamente son que se van a unir a diferentes regiones del receptor. Ustedes saben, ya han llevado farmacología, entonces saben que existen diferentes tipos de receptores. Por ejemplo, en el caso del GABA, hay GABA A, GABA B, GABA. Entonces, en esas diferentes partes del receptor se van a unir. Por ejemplo, en el GABA alfa, este se va a unir un fármaco y en el beta otro, por ejemplo, ¿no? Acá le ponen de ejemplo el diazepam, ¿no? Y el agonista primario o ortostérico, que se va a unir a su mismo receptor, pero este va a tener un reconocimiento del agonista endógeno. ¿Qué quiere decir? ¿Saben qué es agonista endógeno, no? Nosotros tenemos, o sea, el fármaco intenta suplir las moléculas endógenas que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos la noradrenalina ya como mina, ¿no? Que funciona para aumentar la presión arterial, para aumentar el pulso, etcétera, ¿no? Pero eso lo tenemos internamente, pero también lo tenemos como fármaco, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Agonista primario u ortostético se une al receptor en el mismo sitio de reconocimiento que el agonista endógeno. Por ejemplo, el GABA, ¿ya? No. Entonces, acá ya lo vimos, ¿no? El agonista total es un fármaco que se va a unir a su receptor y va a tener una respuesta del 100%,
¿ya? Posee una fuerte afinidad, muy fuerte afinidad y buena eficacia, ¿ya? El agonista parcial, por su lado, sí tiene una actividad intrínseca, pero no es tan fuerte como el total, ¿ya? Es menor, va a ser de 40, de 50, etcétera, ¿no? Y va a tener un efecto farmacológico opuesto al de los agonistas, y hasta esto se pueden llamar antagonistas. O sea, el agonista parcial, cuando se le administra con un agonista total, ese agonista parcial va a funcionar como un antagonista. ¿Por qué? Porque este se va a intentar acoplar al mismo receptor. Entonces, obviamente tenemos un número limitado de receptores. Y si, por ejemplo, tengo 50 receptores, ¿no? Entonces, el agonista total se une a 30 y el agonista parcial se une a 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, está actuando como un antagonista. ¿Por qué? Porque este agonista total debería unirse a los 50, pero no porque está este agonista parcial. ¿Listo? Y aquí está el agonista inverso. Podemos ver en esta imagen está bien bonita. Por ejemplo, ¿no? El agonista tiene un efecto farmacológico de 100, ¿no? Acá le pone de 100. En cambio, el agonista inverso va a tener un efecto totalmente diferente al que tiene el agonista total. Entonces, ya no va a ser positivo, va a ser negativo, entonces se va hasta menos 50. Entonces, se va a unir al mismo receptor que el agonista total y va a inducir una respuesta totalmente diferente. Y generalmente es opuesta, por eso se le llama inverso. Entonces acá te ponen un ejemplito. Los agonistas para el receptor de GABA provocan un efecto sedante, mientras que los agonistas inversos tienen un efecto compulsivo o ansiogénicos. Acá te ponen las beta-carbolinas y las benzodiazepinas. Por ejemplo, ¿qué hacen las benzodiazepinas? Tienen un efecto sedante, ¿no? Que tiene el mismo receptor GABA, ¿no? Se une al receptor GABA y tiene un efecto sedante, un depresor del sistema nervioso central. Mientras que las beta-carbolinas se unen al mismo receptor, o sea, el mismo receptor, y se desencadena una respuesta totalmente diferente, que ya no va a ser un depresor, sino va a ser un compulsivo, un convulsionante, un ansiogénico, ¿sí? Alguien que quiera tal vez resumirle en pocas palabras qué es un agonista inverso o qué se les viene a la cabeza cuando les digo qué es un agonista inverso. ¿Cómo lo explicarían? A ver, chicas. Que cuando, o sea, llega el fármaco al receptor y eso, o sea, llegaría a ser el agonista, ¿no? Pero si llega ajusta ese mismo receptor, el agonista inverso lo que hace es tener un efecto adverso, o, perdón, una respuesta adversa, opuesta al agonista. Exacto, o sea, es totalmente opuesto. Si, por ejemplo, el fármaco que yo estoy administrando me va a hacer despertar, el agonista inverso me va a hacer dormir. Es algo así, ¿ya? Para que quede un poquito más claro, ¿ya? A ver. Después tenemos a los antagonistas. Ya les dije que este es el malo de la película, ¿ya? Los antagonistas, ¿qué van a hacer? ¿Ya? Existen dos clases de antagonistas. Unos que son los antagonistas de receptores, o sea que van a antagonizar uniéndose a ese receptor, y hay otros que no necesitan de esos receptores para ser antagonistas, ¿ya? Sino por otros mecanismos, sea fisiológicos o químicos, van a hacer que ese fármaco no produzca el efecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en antagonistas de receptores tenemos la unión al sitio activo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que se une al mismo sitio activo que el agonista, ¿sí? Aquí tenemos dos, uno que puede ser reversible, que es el competitivo, y otro que es irreversible, que es el antagonista no competitivo, ¿ya? Y tenemos la unión alostérica, reversible o irreversible, y que se detona con
un antagonista alostérico no competitivo, ¿ya? Ahora, chicas, necesito que esto se graben porque probablemente sea una pregunta de su examen y lo tienen que tener muy claro. Esto sí es memoria, ¿ya? Cuando uno tiene un antagonista competitivo, siempre va a ser reversible, siempre va a ser reversible, ¿ya? Pero cuando uno tiene un antagonista no competitivo, va a ser irreversible, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es reversible y cuándo es irreversible? Por ejemplo, irreversible es que se une a su receptor y ya no hay forma de despegarlo, por así decirlo. Se une y ya fue. Ya es como un matrimonio. Se unió y ya está. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es una unión reversible de forma química? ¿Alguien sabe? Las uniones irreversibles. ¿Alguna idea? Está un poquito complicada la pregunta, ¿ya? Pero siempre tienen que acordarse que el enlace, uno de los enlaces más fuertes, los irreversibles, son enlaces covalentes. Entonces, el fármaco se une a su receptor por una unión covalente y por eso es irreversible. Entonces, a ver, si yo les pregunto, les voy a preguntar, ¿el antagonista competitivo es reversible o irreversible? Cualquiera, chicas, no se peleen. ¿El antagonista competitivo es reversible o irreversible? ¿Reversible? Sí, exacto. Eso ya es un poquito memoria. ¿Y el antagonista no competitivo es reversible o irreversible? El no competitivo. Irreversible. Exacto. ¿Ya? Entonces, el competitivo es reversible. ¿Ya? Y el no competitivo es el irreversible. ¿Ya? Eso puede ser una preguntita, así que sí, memorícenlo. ¿Sí? Y después están los antagonistas, donde no tienen nada que ver los receptores, y está el químico y el fisiológico. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Pero más o menos así se divide las clases de antagonistas. O sea, este es un mapita que está bastante interesante porque abarca todo, ¿ya? Ya. El antagonista fisiológico. Vamos a empezar en el que no tiene que ver el receptor, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, se va a observar cuando dos drogas van a producir efectos fisiológicamente contrarios. ¿Se acuerdan del agonista inverso? Ya, se parece un poco, ¿ya? Pero van a producir dentro de la fisiología, o sea, son antagonistas fisiológicos con componentes endógenos, ¿ya? Que van a ser administrados al mismo tiempo y no producen ningún efecto. Ya les dije, ¿no? O sea, los agonistas sí tienen factor intrínseco, o sea, que sí tienen un efecto, pero los antagonistas, que son los malos, no tienen efecto, ¿ya? A ver, ya. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un antagonismo fisiológico. Acá la adrenalina es un estimulante. ¿No? Cuando, por ejemplo, yo estoy corriendo y decimos, no se me subió la adrenalina y corro más rápido, ¿no? ¿Y cuál sería su antagonista? Tendría que ser algo que me deprima, ¿sí o no? Algo que me haga dormir. Entonces, la acetilcolina, ya que acá están sus receptores, ¿no? El beta 1 y el muscarínico tipo 2, ¿no? Allí está. Entonces, esos son los antagonistas fisiológicos. Por ejemplo, el estimulante es del simpático y el depresor es del parasimpático, si se han dado cuenta, ¿no? Entonces, son antagonismos fisiológicos, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando la adrenalina esté alta, la acetilcolina va a estar baja, y cuando la acetilcolina esté alta, la adrenalina va a estar baja, ¿no? Son antagonistas fisiológicos, ¿ya? Entonces, un ejemplo clásico es lo que aparece en la histamina y en los beta 2, ¿no? En los agonistas del beta 2, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene alergias, ¿no? Uno tiene alergia y se activa los receptores de la histamina del H1, ¿no?
sobre, acá nos dice que es el músculo liso bronquial. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente cuando uno está, cuando uno tiene alergias, ¿qué es lo que pasa? Siente que no puede respirar, si no, está así, ¿no? Es porque la histamina con su receptor H1 va a producir la broncoconstricción. Es decir, que el músculo liso bronquial va a reducir su diámetro, entonces el aire no pasa correctamente y yo voy a tener la sensación de no poder respirar porque sí, ¿no? O sea, estoy hipoventilando, ¿ya? ¿Y cuál es su antagonista fisiológico? Por ejemplo, los agonistas del beta 2. Nosotros usamos, por ejemplo, el beta 2 para el asma, ¿no? Por ejemplo, el salbutamol o la epinefrina, que son beta 2 adrenérgicos, que producen un efecto diferente e incluso opuesto, ¿no? Es un antagonista fisiológico que va a provocar que los músculos se relajen, o sea, la broncodilatación. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante saber esto, chicos? ¿Por qué es importante saber los antagonistas, agonistas? Yo sé que es un poco tedioso todavía porque uno quiere estar como que en la acción y quiere aprenderse todos los fármacos, pero tenemos que saber que es importante los agonistas y los antagonistas para ver cómo funcionan los fármacos en nuestro cuerpo, para ver la interacción farmacológica que tienen si yo administro dos fármacos, si yo, por ejemplo, tomé alcohol antes de consumir un fármaco. Todas esas cosas son importantes. Y sobre todo es importante por algo que yo les comenté en la clase pasada, cuando nosotros tenemos toxicidad por el fármaco. Cuando yo, por ejemplo, tengo un agonista, ¿no? Tengo un agonista que funciona con su receptor y ya, dio un efecto, efecto X, ¿no? Pero, por ejemplo, le sigo dando el fármaco, le sigo y produzco toxicidad. Entonces, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Es darle su antagonista. Para esto yo tengo que saber qué fármacos son antagonistas competitivos o qué fármacos son no competitivos para nosotros poder revertir el daño, ¿no? De la toxicidad. ¿Por qué? Porque, chicos, ¿cómo funciona, no? Ya les estoy explicando que el antagonista se va a unir al receptor y va a impedir que cumpla su función. Entonces, por ejemplo, no sé, ya, em, me, me intoxiqué con un diazepam, consumí, me produje adicción y me consumí unas 6 pastillas, ¿ya? Al mismo tiempo, 8, 10, no sé, ¿ya? Entonces, por cada, por cada molécula del fármaco va a tener su propio receptor, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tengo 50 receptores, como el ejemplo que les di la anterior vez, ¿no? Tengo 50 receptores, ¿ya? Y se unen a los 50 receptores y el pico se eleva y produzco toxicidad, ¿ya? Entonces, produzco toxicidad porque sigo y sigo y sigo y sigo administrando el fármaco. Pero, ¿qué pasa si yo le doy su antagonista, por ejemplo? Y todavía irreversible. Ese antagonista lo que va a hacer es que se va a unir, por ejemplo, de los 50 receptores se una 30, o por lo menos 30, y solo 20 van a cumplir su acción. O sea, solo 20 receptores se van a unir a su agonista y ya ahí le bajo pues la toxicidad. Para eso es importante nosotros conocer cuáles son los agonistas, cuáles son sus antagonistas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, les expliqué que la histamina lo que hace es broncoconstricción, o sea, reduce el diámetro del músculo liso bronquial. ¿Y qué hace la epinefrina o el salbutamol? Lo dilata, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un ataque asmático, ¿listo? La histamina sería el agonista, ¿verdad? Si yo quiero, miren, ahí está ya la respuesta en este PPT. Si yo quiero darle de forma terapéutica a mi paciente algún fármaco, ¿qué le daría? A ver, chicas, si yo estoy en un ataque asmático o en un ataque alérgico, ¿qué podría ser? Se activó la histamina, ya se unió a los receptores de la histamina H1 y generó broncoconstricción, ¿ya?
¿Qué le podría dar al paciente para que se revierta esta acción? Está en el PPT, chicas. ¿Nadie? Ya. Le daríamos, pues, epinefrina, salbutamol, algún agonista del beta 2, ¿sí? Para que se compense, ¿no? El, eh, eh, para que haya un poquito más de broncodilatación, ¿no? Ya. Entonces, aquí vamos a ver que existe otro tipo de antagonista, que es el químico, ¿ya? Esto va a ser cuando una droga o un agente se va a combinar con otro de forma química. Ya aquí empiezan los enlaces, em, cada propiedad de cada molécula, aquí va a entrar, ¿no? El antagonista químico, que van a disminuir los efectos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Un antagonista químico son los quelantes. ¿Por qué? Porque va a haber un secuestro de metales. Entonces va a favorecer la excreción. Por ejemplo, el plomo y el EDTA, el arsénico con el dimercartol. Por ejemplo, en absorción, el carbono en forma de fármaco se une al fármaco, evitando así que sea absorbido en el estómago. ¿Sí? Por ejemplo, el carbón vegetal con la morfina o la digoxina. O sea, por ejemplo, yo me administraron morfina, pero también me introducen el carbón vegetal. El carbón vegetal lo que va a hacer es que se va a unir a la morfina y esta ya no va a ser absorbida por el estómago, ¿sí? Entonces no va a cumplir su acción la morfina o la digoxina. ¿A qué se refiere? Antagonista es el malo, ¿no? El que no deja que el protagonista, que el agonista, tenga su final feliz, por así decirlo, ¿no? La neutralización ácido-base, o sea, es cambiar el pH según la conveniencia del fármaco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Se va a combinar el ácido del estómago y se neutraliza el hidróxido de aluminio. Hay algunos fármacos que necesitan un pH ácido para que estos funcionen, porque va a haber mayor absorción o menor absorción. Hay algunos que necesitan un pH un poco más básico. Entonces yo modifico ese pH de mi cuerpo para que o pueda ser mayor absorbido o incluso a veces se usa eso también para la excreción, porque ustedes saben que la orina tiene un pH, ¿ya? Entonces yo tengo que acercar el fármaco al pH de la orina para que se pueda excretar también. Y la precipitación que va a ser cuando hay una sustancia que no es soluble, se va a partir de la disolución por una reacción química o por una sobresaturación del compuesto. Estos son los ioduros y taninos con alcaloides. Lo que tienen que saber, chicos, no es que se aprendan todo esto, sí, es necesario que le den una leída, pero lo que tienen que entender es que el antagonismo químico va a usar componentes químicos para impedir que el agonista tenga su efecto. Por ejemplo, en los quelantes, un secuestro, va a haber un secuestro de metales, que eso se hace de forma química, no tiene nada que ver con un receptor, ¿no? En la absorción, por ejemplo, va a impedir que se absorba. ¿Cómo? El carbón se une a la morfina y ya no se absorbe. En la neutralización, que es yo cambiar el pH para, para la conveniencia de la absorción del fármaco o para que no se absorba, ¿sí? Y la precipitación, que es que cuando tengo una sustancia insoluble, vamos a, se va a disoluir por una reacción química y, y ahí va a ser un antagonista químico porque ya no se va a poder absorber, ya no se va a poder metabolizar, etcétera, ¿no? Eso es lo que tienen que llevarse, ya del antagonista químico. Y sí, probablemente una de las preguntas podría ser, ¿no? Este ejemplo de antagonista químico, ¿no? Y aquí sí tienen que leerse los ejemplitos, porque estos son los más comunes, ¿no? Y aquí está el antagonista competitivo, ¿ya? Ahora sí, esto sí tiene que ver con un receptor, ¿ya? El agonista y el antagonista van a competir, es una competencia por el receptor.
O sea, imagínense, por ejemplo, estamos Yanela y yo, vamos a correr 100 metros, ¿ya? Y en la meta, está, no sé, un pozo de 100 soles, ¿ya? Ese pozo de 100 soles va a representar el receptor. Entonces, Yanela y yo estamos en la pista y nos dicen, esos marcas, listos, ya. El que corra más rápido, el que llegue más rápido al receptor, el que llegue más rápido a la meta, es el que va a tener el pozo. O sea, es el que va a tener el efecto. Entonces, ese es el antagonista competitivo, ya que van a competir por quién se queda con el receptor, ¿ya? Entonces, el antagonista, ¿qué es lo que va a hacer? Va a impedir que el agonista actúe, ¿sí? Por ejemplo, en las películas de Disney, ya les dije, ¿no? El antagonista es el villano, impide que el agonista eh, sea feliz, ¿no? Y todo esto va a tener una solidez por la cantidad de fármaco que yo administre. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 50 agonistas y 100 antagonistas, ¿va a haber efecto o no va a haber efecto? No va a haber efecto, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, tengo 100 agonistas y un antagonista, sí va a tener efecto, ¿verdad? Entonces, lo que quiere el antagonista es que el agonista no actúe. ¿Ya? Acá en la imagen, más o menos estamos viendo, ¿no? Que el antagonista ganó la carrera y sí se quedó con el receptor, mientras que el agonista se quedó de forma libre, ¿no? A ver, chicas, alguien que me quiera dar su definición de antagonista competitivo. Cualquiera, chicas. Vale equivocarse, ¿ah? Porque ahorita todavía no estamos todavía viendo los fármacos, su mecanismo de acción todavía, entonces esos temitas están todavía para divertirse, ¿no? El antagonista competitivo, si bien es cierto, el antagonista bloquea, entonces en el receptor, o sea, va a bloquear el receptor para la entrada de cualquier otro. ¿Entendías? Ujú, está bien, perfecto. Sí, el antagonista se une a su receptor y el agonista, por ende, ya no se puede unir al receptor. Van a competir por el mismo sitio de acción, ¿ya? Una pregunta, creo que esto Ah, era reversible siempre en cuanto aumente la dosis, ¿verdad? ¿O no? claro, sí, sí, Ah, ya. sí, claro, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo les dije, ¿no es cierto? Este, tenemos 100 agonistas, perdón, 100 agonistas, ¿ya? Y tenemos dos antagonistas. ¿Va a hacer algo los antagonistas si solo tengo dos contra 100, chicas? ¿Haría algo? No, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo tengo 100 antagonistas y dos agonistas? ¿Va a cumplir su efecto el agonista? No. Todo depende de la concentración, ¿sí? Entonces, esto puede ser reversible, depende a cuánta cantidad yo le estoy administrando del fármaco, ¿no? Básicamente, sí, sí. Me faltó mencionar eso también. A ver, acá hay un ejemplo. Ven que aquí está el receptor, es un mismo receptor por el cual van a competir el agonista y el antagonista. Y en este caso ganó el antagonista, ¿no? Entonces vemos que el antagonista se quedó con el receptor y el agonista está libre, ¿no? Ya les dije que los antagonistas competitivos son reversibles. Por favor, chicos, no se olviden. Antagonistas competitivos son de uniones reversibles. ¿Ya? A ver, siguiente. Aquí está. El antagonista competitivo va a ser reversible. Cuanto mayor sea la concentración, lo que dijo su compañera Diana, mayor sea la concentración del agonista, va a ser necesaria para desplazar al antagonista. O sea, aquí quien tiene mm, mayor concentración es el que va a ganar, ¿ya? Y la curva de concentración-efecto se va a desplazar hacia la derecha en presencia al antagonista, ¿ya?
O sea, que si hay un antagonista, de lo que su efecto se podría hacer en una cantidad de tiempo, eh, se va a alargar, ¿no? Porque ya hay antagonistas y de lo que había 50 receptores, los antagonistas se llevaron 20 y solo me quedan 30, ¿no? Entonces, por eso es que se mueve hacia la derecha. Ya, ya. Después está el antagonista no competitivo, que este es que el agonista va a evitar que el agonista produzca el efecto, ¿ya? O sea, este no va a competir por el mismo sitio de acción, ¿ya? Por eso dice que no es competitivo. O sea, no tienen la misma meta. Cada uno tiene su propio sitio de acción, pero aquí se debe bastante a la concentración. En ambos, de hecho, ¿no? Pero más en el no competitivo, porque si yo tengo mayor cantidad de antagonista, vamos a hacer que la balanza se tire más a que no cumple el efecto, el agonista, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Dice que el antagonista se va a unir al receptor. ¿De qué forma? Les dije, reversible o irreversible, el no competitivo. A ver, chicas, Irreversible. exacto, irreversible, por un enlace que se llama enlace covalente, ¿ya? O lo va a destruir, o sea, va a destruir al receptor, ¿ya? Esto va a permitir la reducción de la cantidad de receptores, ¿no? Del mismo ejemplo, de 50 receptores que yo tenga, 20 se llevarán, ¿no?, los antagonistas y 30 se va a llevar los agonistas. Van a compartir, ¿ya? Y los antagonistas alostéricos van a ser antagonistas que se van a unir a una región diferente en el receptor, reconocido como sitio alostérico o sitio alotópico. O sea, miren, acá hay un ejemplito a su derecha. Aquí está. Cuando hay solo antagonistas, no va a producirse efecto. Cuando hay un agonista más un antagonista, el efecto va a disminuir. Y cuando solo hay agonistas, va a haber un efecto máximo del fármaco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un antagonista alostérico? Van a ser medicamentos que bloquean o van a disminuir la forma efectiva de un agonista, pero van a tener, o sea, va a ser del mismo receptor, pero en una parte diferente. O sea, este es el receptor, ¿ya? Fármaco X, se intercepta acá, en esta parte del receptor. ¿Qué sería un antagonista alostérico? Que se une al mismo receptor, pero en una parte diferente. Sí, ese es el alostérico. ¿Ya? Ya. Y por último, chicas, ya estamos terminando, el sinergismo. ¿Ya? ¿Qué es el sinergismo? Va a ser un aumento de la acción de un fármaco por efecto de otro. Van a ver que en la carrera se van a administrar una combinación de 2 o 3 fármacos, que lo que buscan es que, uno, que no haya toxicidad, porque si yo necesito, por ejemplo, eh, una cantidad de 100, digamos 100 de un fármaco, necesito que esté asociado a un fármaco, pero, por ejemplo, digamos, fármaco X, si yo lo administro a su 100, produce toxicidad. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Combinar fármacos para que lleguen al 100. Por ejemplo, combino uno que va a llegar al 50 y otro que también llegue al 50. Entonces, por una forma de sinergismo, si junto los dos fármacos, se llega al 100. ¿Ya? Ese es el sinergismo, que voy a administrar 2 o más fármacos incluso, que lo que van a producir es que el efecto va a ser mayor. Entonces, nos dice que es el aumento de la acción de un fármaco por efecto del otro. Y va a suceder generalmente cuando ambos fármacos actúen de manera similar, ¿sí? Existen 2 clases de sinergismo. Hay un sinergismo de suma, que es una respuesta igual a la suma de los efectos individuales, y un sinergismo de potenciación,
que es una respuesta mayor a la suma de la acción de ambos fármacos. Aquí les traje un ejemplito, por ejemplo. Ahora que estábamos con la fiebre de los Juegos Olímpicos, más o menos lo podríamos definir el sinergismo como suma. Por ejemplo, un equipo de fútbol, un equipo de vóley, ya le ponemos el ejemplo, ¿no? Sabemos que tanto en fútbol como en vóley hay una parte defensiva y hay una parte ofensiva, ¿ya? Entonces, em, por ejemplo, yo, digamos, soy muy buena defensa y mi compañera es muy buena atacante, ¿no? Entonces, si nos juntamos, hacemos un equipo mayor, vamos por la medalla de oro. Eso sería más o menos potenciación. ¿Qué sería un sinergismo de suma? Por ejemplo, en los deportes individuales, ¿ya? Yo llevo una delegación, por ejemplo, de natación, digamos, ¿ya? Tengo a la mejor nadadora del mundo y tengo a la peor nadadora del mundo, ¿ya? Entonces, las dos están en la misma delegación. La mejor nadadora del mundo va a traer una medalla, pues obviamente, ¿no? Y la peor nadadora del mundo, no. Pero el país ya tiene una medalla. O sea, cada uno trabaja independientemente y solo se suman, ¿ya? Pero en potenciación, ambos fármacos se necesitan y, y forman un buen equipo. Básicamente es eso. O sea, sinergismo de suma es cuando, por ejemplo, no importan las cualidades de los fármacos, solo se va a sumar, se va a agregar, nada más. Es una suma. Uno más uno es dos, por ejemplo, ¿no? Pero el sinergismo de potenciación es cuando hay dos fármacos que cuando se unen es mucho más de lo esperado, ¿ya? Acá más o menos hay un ejemplito, creo, con imágenes. Ya, aquí está. El sinergismo de suma, aquí está un agonista X y un agonista Y, ¿no? Entonces, eh, su, su punto del amarillo, por ejemplo, digamos que sea 50, ¿ya? Y del morado es otro 50. ¿A cuánto van a llegar en sinergismo de suma? A 100. Pero, por ejemplo, acá, en sinergismo de potencia pasa algo diferente, trabajan como en equipo, ¿ya? Entonces, si el agonista tenía 50 y el otro agonista tenía 50, no se suma, sino se potencia. Entonces, su efectividad será del 200, de 200, por ejemplo, ¿no? Porque se potenció, ¿ya? Trabajaron en equipo y se potenció. Básicamente es eso. Ya, chicas, ¿cuál es la diferencia entonces entre sinergismo de suma y sinergismo de potenciación? Alguien, chicas, quien sea. En el sinergismo de suma van a actuar independientemente y van a tener un factor común. Ujú. Y en Y el de potenciación. van a trabajar en conjunto para potenciar. Exacto. O sea, cada uno por su parte, pero se van a complementar y va a ser mucho mayor a la suma. Va a ser mucho más. Como les dije, en el sinergismo de suma va a ser 50 más 50 es 100, ¿no? Y ahí se acabó. Pero el sinergismo de potenciación, 50 potenciado por 50 no va a ser 100. Va a ser un 200, quizás un 300, quizás un 400, ¿no? Claro, sería Exacto. como una suma y multiplicación, ¿verdad? Ajá, Así. básicamente es eso. O sea, no aplica directamente como una multiplicación, pero sí, para que sea más sencillo, sinergismo de suma es una suma y sinergismo de potenciación es como una multiplicación, ¿no? Ya, chicas, creo que sí, es toda la clase. Espero que hayan comprendido bien. Si tienen alguna duda, no duden en escribir. Ya, a ver, Diana, dime, ¿qué pasó? No, perdón, iba a reaccionar y se puso la de manitos, lo siento. Ah, ya, no te preocupes, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, alguna dificultad con el curso, cualquier cosa, de verdad si hay algún tema que como que están dificultando o como, no sé, que se les dificulte, porque, a ver, una de las mejores pautas que yo les podría dar para farmacología es que cuando uno entiende, ya vamos a empezar, ¿no? A ver ya por sistemas los fármacos, entonces, cuando uno entiende el mecanismo de acción, cuando uno lo entiende, es mucho más fácil memorizar. Entonces, enfóquense en entender que todo esté clarísimo
Y a partir de ello ya tienen que trabajar su parte de memoria, ¿no? Porque obviamente en fármaco hay varios fármacos y se necesita un poquito ahí memorizar, ¿no? Igual ya les voy a pasar algunos tips que yo hice también en fármaco para memorizar un poquito más rápido, porque sí, sí sé que es tedioso, pero cuando uno le coge el truco hasta es bien bonito, ¿no? Entonces, ya chicas, ahora les paso el post-test y ya, ya chicas, gracias por la clase. Cuídense mucho. Gracias. Chao.